Jesucristo el Mesías. Los judíos ungían con aceite a sacerdotes, profetas y reyes como símbolo de la unción que el Espíritu Santo les daba para desempeñar su función. El Mesías debía ejercer los tres ministerios. Jesús, el ungido de Dios, ejerció su ministerio de profeta en su predicación y en el anuncio de acontecimientos futuros: la caída de Jerusalén, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, su propia muerte y resurrección al tercer día, su ascenso al cielo, la venida del Espíritu Santo y su regreso en gloria. El libro de Hebreos lo presenta como sacerdote al ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados y al orar por nosotros. Jesús le dijo a Pilato que era rey, pero su reino no era de este mundo, era espiritual. Millones le sirven ahora como rey de su vida, y volverá a la tierra para establecer su reino universal. Los judíos rechazaron a Jesucristo porque no vieron cumplidas en él las profecías mesiánicas respecto a su obra como rey. Dos corrientes de profecías mesiánicas se unen en Cristo, la del sufrimiento y la de su gloria venidera. Respecto al sufrimiento tenemos Salmos 22, 41, 9, 69, del 1 al 26, Isaías 50, 4 al 7, 52, del 13 al 15, 53, del 1 al 12, Daniel 9, del 25 al 26, Zacarías 11, 12 y 13, capítulo 12, 10, capítulo 13, versos 6 y 7. En cuanto a su gloria venidera vemos Salmos 2, 6, capítulo 8, 18, capítulo 35, 45, capítulo 45, capítulo 72, capítulo 118, 22, Isaías 9, del 6 al 7, Isaías 11, del 1 al 10, Isaías 32, del 1 al 3, capítulo 42, del 1 al 7, capítulo 53, del 11 al 12, Jeremías 23, del 5 al 6, Daniel 2, 44, capítulo 7, 13 y 14, Miqueas 5, 2, Zacarías 6, 12 y 13, capítulo 9, verso 9 y 10, Malaquías 3, del 1 al 3. En estos textos y en el Nuevo Testamento vemos la parte que Israel tendrá en el reino de Cristo. Lucas 1, 54, 55 y del 67 al 79. Capítulo 2, del 25 al 32. Capítulo 21, del 25 al 28. Capítulo 22, del 28 al 30. Romanos 10, 11. Hebreos 8, 6 al 12. Apocalipsis 7 y 21 del 9 al 14. Es probable que Isaías 53 haya sido más usado por Dios que cualquier otro pasaje bíblico para la conversión de los judíos. Dice claramente que ya había un plan divino establecido para la muerte del Mesías. Muestra que la persona es salva cuando acepta la muerte de Cristo en lugar de la suya. Profetiza el rechazo del Salvador, el juicio, su muerte vicaria, resurrección y triunfo eterno. ¿Cómo podría vivir largos días? Verso 10. Después de su muerte y sepultura. Verso 9. Si no porque resucito. Este capítulo no se lee en las sinagogas, puesto que señala demasiado directamente a Cristo. Véase Salmo 16, Hechos 2, del 14 al 42. El cumplimiento en Jesús de las profecías mesiánicas demuestra que Él es el Cristo. El cuadro Profecías Mesiánicas Cumplidas presenta algunas de las muchas profecías en el Antiguo Testamento del Mesías en su misión redentora y las citas en el Nuevo Testamento de su cumplimiento en Jesucristo. Las fechas de las profecías son aproximadas. Tenemos en cuenta que todas estas profecías tienen que ver con la primera venida del Mesías. Muchos otros textos en el Nuevo Testamento señalan cómo Jesús cumplió las profecías. El Evangelio según San Mateo y la Epístola a los Hebreos fueron escritos especialmente para los judíos, para demostrarles en qué forma Jesucristo es el cumplimiento de las Escrituras. Hay muchas otras profecías acerca del Mesías que se refieren a su segunda venida para reinar sobre el mundo.
El hecho de que Jesús ya cumplió las profecías sobre el sufrimiento del Mesías nos hace creer que su segunda venida cumplirá las que faltan. Él reafirmó las profecías respecto a su muerte, resurrección y reino venidero, y agregó algunos detalles. El cumplimiento de lo que profetizó nos fortalece en esperar su regreso en gloria. Jesús, los ángeles y los apóstoles hablaron de su regreso. Cumplirá luego las otras profecías y la esperanza de su pueblo en un reino universal de justicia y paz. Nos hacemos eco de la oración del apóstol Juan al terminar de escribir la revelación que había recibido de Jesucristo. Amén. Si ven, Señor Jesús. La resurrección de Jesús. Tenemos muchos motivos para creer en la resurrección de Jesús. Entre las evidencias podemos citar su documentación cuidadosa como hecho histórico. Mateo y Juan estaban entre los discípulos que tuvieron encuentros con el Cristo resucitado y escribieron al respecto en sus evangelios. El historiador Lucas acostumbraba investigar con diligencia, de testigos oculares, los acontecimientos que relató. Lucas capítulo 1, del 1 al 4. El Evangelio según San Lucas capítulo 22, 47 al capítulo 24 al 53, relata el arresto, el juicio, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección, las apariciones y la ascensión de Jesús. Luego Lucas inicia su segunda carta a su amigo Teófilo, Hechos 1, del 1 al 3, mencionando que Jesús, después de su resurrección, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La tumba vacía, a pesar de la vigilancia de los soldados que, so pena de muerte, tenían que evitar que se robaran el cuerpo. Las apariciones de Jesús a los suyos durante 40 días, incluso a 500 al tiempo de su ascensión. El trato de los discípulos con él. Lo tocaremos, y él comió con ellos para mostrarles que no era solo un espíritu. El cambio de actitud de sus discípulos que habían perdido la fe en su misión y reino futuro. Después proclamaban con valor que él vivía y vendría otra vez para reinar. La conversión de Pablo de que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. La proclamación de su resurrección en la predicación de los apóstoles como fundamental para nuestra salvación y resurrección. La disposición de los apóstoles a sufrir la muerte por afirmar la veracidad de la resurrección. La mención de la resurrección de Jesús en muchas de las epístolas y en el Apocalipsis. El camino en la vida de los que lo aceptan ahora como Salvador y la respuesta a las oraciones en su nombre. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te avisemos cuando subamos el próximo capítulo. ¡No te lo pierdas!